Vamos a iniciar pues la tercera parte de este tema tan importante acerca del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Hemos visto anteriormente cómo algunos lo llaman Jehová, otros lo llaman Yahweh, otros lo llaman Yahvé. Y hemos visto, ¿verdad?, que el nombre, sobre todo nombre, es el Señor Jesucristo. Ya que hay otras doctrinas también que se han introducido diciendo que Jesucristo está mal, es incorrecto, que porque se le quita la S al decir Jesucristo, lo cual ya vimos en el estudio pasado, que en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, es totalmente correcto decir Jesucristo. Pero ahora vamos a ver una tercera parte en la cual vamos a estudiar cómo el nombre de Dios, cuál debe de ser, Yeshua, Yeshu, Yehoshua o Jesús. Ya que también hay un tipo de doctrinas que dicen que es incorrecto decir Jesucristo o Jesús o Jehová o Yahvé o cualquier otra forma que esté traducida en nuestro español. Para ellos, la forma correcta de conocer el nombre de Dios debe de ser, según ellos, en el hebreo, ya sea Yeshua. Bueno, hay diferentes versiones que hay una controversia entre cuál es la forma correcta de escribir y de pronunciar el nombre de Jesús en hebreo. Para que se dé una idea de esa gran discrepancia que hay, pude encontrar hasta 35 formas diferentes en que se escribe y se pronuncia Jesús en hebreo. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, está Yeshua con J, que es Jesúa, pronunciado en nuestro español. Yeshua en nuestro español. Yeshua, Yeshu, Yeshua, Jesús, Yeshu, entre otros. Como le dije, son 35 formas diferentes que ni estos grupos llamados mesiánicos, llamados en realidad que son pseudo judíos, no se ponen ni ellos mismos de acuerdo para saber o para entender cuál es el nombre de Jesús en hebreo. Y hay una razón muy sencilla. ¿Sabe por qué no se ponen de acuerdo ni ellos mismos en escribir o pronunciar el nombre de Jesús en hebreo? Bueno, porque sencillamente no son hebreos, no hablan hebreos, y son de los que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, ya se profetizaba acerca de esto, de estos grupos religiosos que surgieron en ese tiempo, y mucho más ahora han abundado también. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice en el nombre del Señor Jesús: Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. ¿Qué es sinagoga? Es un lugar de reunión. Son un lugar de reunión de Satanás. ¿Quiénes? Aquellos que blasfeman y que se dicen ser judíos, pero que la Biblia dice y no lo son. Entonces, ahí encajan muchos que se han levantado diciéndose ser judíos, diciéndose ser hebreos, diciéndose llamar, también se hacen llamar mesiánicos, y que blasfeman
el nombre de Jesús, porque dicen que Jesús más bien significa Zeus, un dios pagano, que más bien significa Isis, una diosa egipcia pagana, y eso es blasfemar el nombre del Señor Jesús. Salmo 74, vamos a ver algunos textos que nos hablan de esa blasfemia, blasfemar su nombre. Salmo 74, versículo, gloria a Dios, versículo 18, dice ahí la palabra de Dios: acuérdate de esto que el enemigo ha dicho, afrentas al Señor, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. El pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Ahí está un pueblo insensato, un pueblo sin ciencia que blasfema el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Pues, ¿cómo no va a ser blasfemia si se atreven a decir que Jesús, he oído hasta algunos que dicen que significa caballo, que es Zeus, que es Isis, y bueno, se han propuesto blasfemar el nombre de Dios, blasfemar el nombre de Jesucristo. Y la Biblia habla de estos insensatos, sin conocimiento, sin ciencia, que blasfeman el nombre de Dios. Primera carta a Timoteo, vamos al Nuevo Testamento. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús: todos los que están debajo de yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Hay muchas formas en que el nombre del Señor puede llegar a ser blasfemado. Bueno, Romanos capítulo 2 nos habla de una de las formas en que es blasfemado el nombre del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Leemos en el nombre del Señor Jesús, dice ahí la palabra de Dios: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Versículo 24 dice: porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. ¿De quiénes vosotros? De estos que tienen el sobrenombre de judíos. Y notemos que da la expresión sobrenombre. Es un sobrenombre solamente, pues estos, dice aquí la Escritura, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, de ustedes, que tienen solamente el sobrenombre de judío. El nombre de Dios es blasfemado entre las gentes, como está escrito. Entonces, por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado entre las gentes. Hechos capítulo 15,
es muy importante considerar que Dios ha venido a tomar un pueblo que lleve su nombre, un pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios visitó a los gentiles, a nosotros, que no éramos del pueblo judío, del pueblo de Israel, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué es para su nombre? Un pueblo que lleve su nombre. Como dice Romanos capítulo 1, la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 5 y 6. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Llamados de Jesucristo. Ese es el pueblo que Dios ha tomado para ser llamados de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, nosotros llevamos su nombre. Por eso es importante que tengamos claro cómo y cuál es su nombre y que no seamos confundidos por este tipo de personas que se dicen ser judíos y no lo son, que llevan el sobrenombre nada más de judíos, pero que no son de su nombre. Nosotros entonces tenemos la responsabilidad de llevar su nombre como está escrito. Además, veamos lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: en el nombre del Señor Jesús, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Un fruto de labios que confiesen a su nombre. Qué importante entonces que nosotros confesemos no la palabra compuesta Jehová, no la palabra mal dicha Jesucristo, no otro nombre que nosotros ni sabemos ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia, y más aún por la gran discrepancia que hay entre estos grupos religiosos que quieren nombrar el nombre de Dios en hebreo. Más bien nosotros tenemos la responsabilidad de confesar su nombre, el nombre de Jesucristo. Voy a leer en el libro de los Salmos nuevamente, Salmo 80. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Salmo 80, versículo 18. Dice: así no nos volveremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, haznos tornar. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dice el texto: invocaremos tu nombre. Qué importante entonces que el pueblo de Dios, el pueblo entendido, el pueblo que conoce a su Dios, debe de invocar su nombre. Por eso debemos de tener muy claro cuál es su nombre y cuál es la forma correcta de invocar su nombre. Salmo 105, versículo 1. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Señor Jesús: alabar al Señor, invocad su nombre,
haced notorias sus obras en los pueblos, invocad su nombre. Quiero decirles que invocar es algo más que llamar. Alguien se confunde y piensa que invocar es propiamente nada más llamarlo y decir Señor Jesús o Señor Jesucristo. No, invocar es algo más que eso. En estudios posteriores me gustaría que viéramos más en detalle qué es invocar el nombre del Señor, ya que está escrito que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces es muy importante que veamos quiénes lo invocan y qué es invocar el nombre del Señor. Bien, entonces es muy importante entonces que quedemos claros si el nombre de Dios debe ser dicho en nuestra propia lengua o quizás en la lengua del hebreo, por lo cual, como les digo, está muy difícil porque yo me di a la tarea de buscar, indagar cómo se describía y cómo se pronunciaba el nombre de Jesús en hebreo, y vamos, de veras que no me esperaba tal discrepancia, tantas formas de escribirlo y de decirlo, que unos dicen los otros no saben hebreos, estos están mal, no, aquellos están mal, nosotros estamos bien. Bueno, una gran discrepancia y controversia entre estos grupos que pretenden mencionar o invocar el nombre de Dios, el nombre de Jesús en hebreo. Ante tal discrepancia y divergencia, debemos de comprender nosotros que el que repartió las lenguas o el que repartió a las gentes los diferentes idiomas fue Dios. Y vamos a ver por esa línea la importancia de considerar esto. Cada cual se le fue repartido en sus tierras según su lengua. Génesis capítulo 10. El libro de Génesis significa principio. Y vamos ahí al Génesis capítulo 10, versículo 5. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua. Cuando habla la Biblia de su lengua, se refiere cada uno según su idioma, conforme a sus familias en sus naciones. ¿Y sabe quién hizo esto? Esto lo hizo Dios. Dios fue, aquí habla de los hijos de Sem por sus familias, que fueron repartidos, como dice aquí el versículo 5, según su lengua. Esa repartición la hizo Dios. Versículo 20 de ahí mismo dice: estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Fueron repartidos por sus familias, por sus idiomas o por sus lenguas, como dice aquí. Versículo 31 de aquí mismo vuelve a decir esto: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahí vemos cómo entonces Dios es el que hizo esto posible desde un principio, repartir las diferentes lenguas. Las lenguas que hablamos es por gracia de Dios. Cada lengua Dios fue el que la dio, no fue idea del hombre, no fue el ingenio del hombre, fue Dios el que dio a cada nación, a cada familia o a cada familia de la tierra su propia lengua o su propio idioma. Vamos a seguir viendo estos antecedentes en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Los mismos reyes, aunque fueran reyes paganos, se sujetaron a esa disposición de Dios, de que cada pueblo tenía sus diferentes lenguas, sus diferentes idiomas.
y publicaban sus ordenanzas a cada pueblo conforme a su lengua. Vamos a ver un ejemplo de esto en el libro de Esther capítulo 1. Libro de Esther capítulo 1. Esther, después de Nehemías, antes de Job, capítulo 1, versículo 1 y 22, dice: en el nombre del Señor Jesús, y plugó esta palabra en ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió letras a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escribir, y a cada pueblo conforme a su lengua, es decir, a cada pueblo conforme a su idioma, diciendo que todo hombre fuese señor en su casa, y que hablase esto según la lengua o según el idioma de su pueblo, cada pueblo conforme a su lengua. Ahora, vemos esto en el Antiguo Testamento. Dios dispuso las diferentes lenguas para los pueblos, para las naciones. Vemos cómo aún los reyes se sujetaron a ese orden que Dios dispuso, de que a cada pueblo se le escribiera según su propia lengua. Pero también vemos en el Nuevo Testamento algo más sorprendente, que el Espíritu Santo también habló en diferentes lenguas, en diferentes idiomas a cada pueblo, según el idioma de cada nación o de cada pueblo. Vamos a ver esto también entonces en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Sí, vemos aquí ese acontecimiento glorioso cuando se fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. No balbucearon, no hablaron en una forma desconocida de repetir palabras, como luego por ahí se oye, sino que hablaron idiomas, hablaron lenguas claras, concisas, según el concepto gramatical de cada lengua. Hablaron idiomas, y esto fue por el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces desde el versículo, gloria a Dios, vamos a leer desde el 1. Dice: en el nombre de Jesucristo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí en el original está la palabra que se refiere no al miembro que tenemos en la boca, este miembro de carne flexible que nos permite hablar, sino se refiere aquí propiamente a la lengua, al idioma. ¿Sí? Comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Quién daba esto? Como el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo permitió y obró para que se hablara en diferentes idiomas las maravillas de Dios. Seguimos leyendo, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. He aquí, y decían: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, es decir, en nuestro idioma en que somos nacidos?
¿En qué idiomas? ¿De qué nación eran esos idiomas? El versículo 9 comienza a decir: partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. No para ahí, sino que sigue diciendo: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, es decir, en nuestro lenguaje, en nuestros idiomas. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Les oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma de cada uno de ellos, en el lenguaje de cada uno de ellos. Hablaron maravillas, las maravillas de Dios. Y esto llevó, tanto hablaran las maravillas de Dios, e hizo posible que entendieran el mensaje de Dios, que el resultado de esto fue que en aquel día fueron bautizados como 3,000 personas, según dice el versículo 41, 3,000 personas. Claro, aquellos que toman a la ligera el bautizar a una persona rápidamente, en cuanto levante la mano, pues no se equivoque, porque estos se habían reunido no para una fiesta pagana, no para una fiesta patronal del pueblo, no se habían reunido para parrandas. Eran hombres piadosos y habían venido de lejanas tierras estos judíos a adorar a Dios a Jerusalén. Entonces no desconocían el temor de Dios, no desconocían la palabra de Dios. Y por eso esto, aunado al mensaje que oyeron, las maravillas de Dios en su propio idioma, y la predicación de Pedro, hizo posible que fueran bautizados en aquel día como 3,000 personas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y todo esto porque Dios, el Espíritu Santo, les habló en su propia lengua en que eran nacidos. Entonces Dios hoy en día puede hacer posible también ha hecho de hecho posible que se nos hable a nosotros, a cada uno de nosotros, en nuestra propia lengua en que somos nacidos y que entendemos claramente el mensaje de Dios, y podemos en nuestra propia lengua confesar su nombre. Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 23. Ahí hay un acontecimiento que sucede y que también nos llama la atención respecto a las diferentes lenguas que se hablan, aún para reconocer a Jesús como el Rey de los judíos. Capítulo 23 del Evangelio según Lucas, versículo 38, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y había también sobre él un título escrito. Vamos a ver sobre quién él. Bueno, anteriormente el versículo 37 dice: y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas, es decir, en latín, y hebraicas. ¿Qué decía este título? Este es el Rey de los judíos. El Rey de los judíos. Esto nos indica, nos da a entender que el Rey de los judíos había de ser traducido, había de ser leído, había de ser conocido en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Pues el texto dice que en diferentes lenguas, por lo menos aquí en 3, en griego, en latín y en hebreo, se había de reconocer al Rey de los judíos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces debemos de estar conscientes de que Dios, es obra de Dios que el Evangelio llegase en nuestra propia lengua, en que podamos entender con claridad.
Para eso, mire lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 1 al 4, dice ahí su palabra bendita: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. Versículo 4, leyendo lo cual podáis entender, o lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Gloria a Dios. Entonces Pablo también tiene cuidado de señalar que lo que había escrito era para que lo entendiésemos, lo cual no sería posible si no hubiera llegado este mensaje en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma en que somos nacidos. Gracias a Dios que todo esto es de Dios, todo esto es de parte de Dios. Romanos capítulo 14, la carta a los Romanos capítulo 14, versículo 11. Aquí habla de una profecía de Isaías 45, 23, y que aquí Pablo la trae en su enseñanza, la trae a recordar, y dice lo siguiente, versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua, otra vez, todo idioma, todo lenguaje confesará a Dios. No solamente se trataba de que en cada idioma conociéramos el Evangelio, sino se trataba la profecía de que en cada lenguaje, en cada idioma, pudiéramos confesar a Dios. El que confesare a Jesús como Señor. ¿Se acuerda de ese texto que también vimos? Gloria a Dios. Ya que estamos ahí cerca, lo vimos ahí en el capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con tu boca a Jesús. Se trata entonces de confesar a Dios, no solamente de oír el Evangelio en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en este caso en español, no solamente de publicar el Evangelio en nuestra propia lengua, sino que algo más, se trata de confesar a Dios en nuestra propia lengua, es decir, en nuestro propio idioma, tal y como lo recalca ahí. Otra vez Pablo a los Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, bendito el nombre del Señor Jesús, versículo 9 al 11, dice la palabra de Dios ahí. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, hablando de Jesús, y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Note usted, si usted tenía la costumbre de mencionar a Dios por otros nombres, bueno, pues ponga oído, porque aquí dice que dióle un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua, cuando dice toda lengua, repito, no se refiere a la lengua en cuanto a nuestro miembro que tenemos en la boca, no, sino se refiere
que todo lenguaje o todo idioma confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria a Dios Padre. Se preguntará por qué leo a la gloria a Dios Padre. Bueno, la verdad es que si usted ve el original del griego, esa preposición de no está en el original, y es más entendible si leemos sin esa proposición, que además fue agregada o añadida en la traducción. Pues el texto original dice: toda lengua confiese o todo idioma confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria Dios Padre. Está diciendo que es Dios Padre. Bien, pero el punto también por el cual estamos citando este hermoso versículo es que todo idioma, todo lenguaje, había no solamente de oír el evangelio en su propio idioma, no solamente había de predicar el evangelio en su propio idioma, sino que habría de confesar o de invocar a Jesucristo en su propio lenguaje o en su propio idioma. Cuando entendí esto, después de indagar, buscar, investigar cómo se diría el nombre de Jesús en hebreo, créame que sentí un gran alivio, sentí que era la revelación de parte de Dios. No hay entonces por qué quebrarse la cabeza por querer pronunciar o escribir el nombre de Jesús en un idioma que no conocemos. Además, me he dado cuenta de aquellos que pretenden pronunciar el nombre de Jesús en hebreo, se van con una fonética en inglés. Pues la J la pronuncian como Y, la H la pronuncian como si fuera J, y bueno, usan una fonética como si fuese inglés, lo cual en realidad no es propio. Así es que no se trata de que tengamos que aprender hebreo, no se trata de entrar en esa discrepancia de cómo decir el nombre de Dios en hebreo. No, se trata de entender que Dios Él declaró, y está escrito, que cada nación, cada pueblo, cada uno había de confesar o de declarar su nombre en su propio idioma, en su propio lenguaje. Además, la grande multitud de los redimidos de todas las naciones, de tribu, pueblo y lengua, ahí está en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver algunos textos ahí en Apocalipsis capítulo 7, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 7. Lo tenemos, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios: después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y ¿qué más? Y lenguas, o sea, de diferentes lenguajes, de diferentes idiomas, que estaban delante del trono. ¿Qué cree? ¿Estaban hablando todos ya en hebreo? No, por favor. De cada gente, de todos los linajes, de todos los pueblos y de todos los diferentes idiomas. Dice aquí que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, de todas las lenguas. Es importante aclarar esto porque alguien me dijo que el idioma que se va a hablar en el cielo es el hebreo, y que teníamos que desde ahora empezar a aprender a hablar hebreo, lo cual es totalmente ilógico y no cuadra con las escrituras, pues aquí la multitud de los redimidos está constituida de muchos pueblos,
que hablaban o que hablan en diferentes idiomas y que están delante del trono. Alabamos el nombre de Jesús. No dice ahí la Biblia en qué idioma vamos a hablar ya en el cielo, y no nos vamos a meter a querer saber más de lo que está escrito, puesto que no lo dice. Y Pablo lo dice muy claro: para que en mí y en Apolos aprendáis a no saber más de lo que está escrito. Así es que solamente lo que está escrito. Aquí lo importante es que vemos que la multitud se juntó de diferentes pueblos, naciones, y también dice ahí de diferentes idiomas. Gente que hablaba diferente idioma. Entonces, eso no es ningún impedimento para ser redimidos. Eso no es ningún impedimento para que nosotros que mencionamos, invocamos el nombre de Jesucristo en nuestro propio idioma. No va a ser ningún impedimento para que nosotros seamos del grupo de los redimidos. Vamos a ver capítulo 5 de aquí mismo de Apocalipsis, versículo 9. Vuelve a mencionar los redimidos. Gloria a Dios. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje. ¿Y qué más? Y lengua, es decir, de todo lenguaje, y pueblo y nación. No será impedimento para que nosotros que hablamos diferente lengua al hebreo podamos ser de los redimidos que estarán en la presencia del Señor. Por eso está escrito: toda lengua, todo idioma confiese que Jesucristo es el Señor, en su propio idioma, en su propia lengua. Daniel capítulo 7, en forma profética, también nos hablaba de este acontecimiento. Daniel capítulo 7, gloria a Dios. Capítulo 7 de Daniel, versículo 13 y 14, dice ahí la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones, ¿y qué más? Y lenguas, es decir, de diferentes lenguajes, de diferentes idiomas, le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Ahí está, otra vez hablando de la profecía del reino eterno, del reino que nunca jamás se corromperá, que será eterno, que será para siempre. Es constituido de diferentes pueblos, naciones y lenguajes, es decir, de gente que hablaba o que hablamos en diferentes idiomas, diferentes lenguajes, sin ser esto impedimento para que lleguemos a la presencia del Señor. Hasta el día de hoy se predica el Evangelio en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes. Vamos a nuevamente ir a Apocalipsis. Vamos a ver cómo el Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Pues el mismo del que el Señor Jesús dijo en Mateo 24:35: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Apocalipsis capítulo 14, volviendo a Apocalipsis. En el nombre del Señor Jesús. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6. Dice ahí la palabra de Dios: y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra,
y a toda nación y tribu, ¿y qué más? Y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios y darle honra. ¿Se acuerda que vimos los textos que hablan de dar la honra debida a su nombre? Lo vamos a hacer, o lo hacemos de hecho, en nuestra propia lengua, en nuestro propio lenguaje, aún confesando el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 10. Versículo 9 al 11, dice ahí la palabra de Dios, del 9 al 11. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, así dice la versión antigua, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas, es decir, de diferentes lenguajes, diferentes idiomas y reyes. Dios entonces ha permitido que se predique este evangelio a todas las naciones en diferentes lenguajes, en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, como parte del plan de salvación de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Entonces la Biblia ha sido completada y traducida. La Biblia completa ha sido traducida, tengo este dato, y publicada en 197 diferentes idiomas. El Nuevo Testamento en 257 idiomas, y un libro completo de la Biblia, de los 66 que tiene, ha sido también publicado y traducido en 605 idiomas. Bueno, este es unos números de hace algunos años. Yo creo que esto ya aumentó. En cada idioma se conoce el nombre de Dios en su propio idioma. Gloria a Dios. Entonces, el nombre de Jesucristo ha llegado a nuestro español, ha llegado a nosotros como el nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Volvemos ahí a un texto recurrente, que hemos estado citando, de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 10 al 12. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Cuál nombre está haciendo referencia aquí? El nombre de Jesucristo, llamado de Nazaret. El nombre de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Entonces, de esta manera aceptamos su nombre en nuestro propio lenguaje, en nuestro propio idioma. Si no fuera así, ¿qué pasaría? Estaríamos perdidos si no fuese aceptado el nombre de Jesucristo en nuestro propio idioma. Y no solamente nosotros, sino muchos otros estarían también perdidos por no pronunciar ese nombre en hebreo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, uno de los nombres que se dicen ser de Jesús en hebreo es
Yehoshua, pero para pronunciarlo en español tendríamos que escribirlo como con Y, E-J-O, una H, una U y una A, lo cual difiere de cómo se escribe en inglés, que es Jehoshua, con una H intermedia, dos H's intermedias, Jehoshua. Entonces, gracias a Dios que no necesitamos quebrarnos la cabeza para saber cómo pronunciarlo en hebreo. En nuestro propio idioma nosotros podemos invocar el nombre de Dios. Entonces ha llegado así como un propósito divino de parte de Dios, que llegara traducido como Jesucristo y que lo pudiéramos pronunciar en nuestro propio idioma en que somos nacidos, como el Espíritu Santo habló a aquellos en el día del Pentecostés, Hechos 2 capítulo 8, en su propia lengua de cada uno de ellos, como en que habían nacido. Ahora, tengo aquí una larga lista también de el nombre de Jesús en diferentes idiomas, pero solamente voy a mencionar algunos que no lo dicen en hebreo, no lo invocan en hebreo, no bautizan en hebreo, bautizan como en su propio idioma y lo reconocen así. Obviamente en México, en español y aún en diferentes dialectos o lenguas nativas de México, se pronuncia y se escribe como Jesús. En la mayoría de las lenguas nativas de México no cambia cómo se escribe, no cambia tampoco la pronunciación. En China también se escribe y se escribe como Jesús. En inglés, en Estados Unidos también se escribe como Jesús, aunque se pronuncia Jesus. En francés también se escribe como Jesús. En Filipinas también se escribe como Jesús. En vietnamita también se escribe como Jesús. Y así pudiera seguir con esta larga lista de cómo se escribe el nombre de Jesús en diferentes idiomas. Sería un absurdo pensar que todos los franceses, que todos los estadounidenses, que todos los filipinos, que todos los chinos y de otras muchas naciones que escriben a Jesús de esa manera, Jesús, lenguas nativas de México también, sería un absurdo pensar que todos ellos están perdidos y se han perdido aún por no haber invocado y por no invocar el nombre de Jesús en hebreo. Entonces, el nombre sobre todo nombre, y que nosotros lo confesamos como tal, es el nombre de Jesucristo. Cristo que aunado a Jesús se refiere a Jesús el Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es muy importante de veras considerar, saber nuestro lenguaje, nuestro idioma. Porque hay gentes, hay personas que se atreven a decir, sacar conclusiones sin siquiera saber, conocer lo que está diciendo el texto en su propio idioma. Algo curioso, mire, pero que es cierto, llegó a ser realidad. Un grupo de personas religiosas, cuando iban a orar, ¿saben lo que hacían? Se sacaban el dinero de la bolsa o las carteras de la bolsa y se iban a orar.
¿Por qué hacen esto?, se les preguntó. Hermano, es que la Biblia dice que hay que orar sin cesar. Parece risorio, pero así, al no conocer el idioma bien, sacan sus propias conclusiones. Decían que orar sin cesar se refería a aquello que Jesús había dicho, dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Que se refería a las monedas, que había que sacarse el César, las monedas, el dinero de la bolsa para orar sin cesar. Es totalmente ridículo y absurdo. Bien, y así pudiéramos poner una serie de ejemplos de gente que no conoce su propio lenguaje, su propio idioma, y luego escucha este tipo de doctrinas de error, de gente que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y sobre eso, ¿verdad?, podemos abundar más sobre el tema. Aquellos que tienen el sobrenombre de judío y blasfeman el nombre de Dios, diciendo que Jesús significa otra cosa o que es un Dios pagano. Blasfeman tergiversando el orden de las palabras, tergiversando aún nuestro propio lenguaje, nuestro propio idioma, y dándole una interpretación torcida. Bien, que Dios llegue a los corazones, llegue a los entendimientos y pueda iluminarles en verdad para sacarlos de ese tipo de error. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús, una cuarta parte de este tema tan importante del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Para muchos el nombre de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que se toma como referencia el mandamiento que el Señor Jesús dio en Mateo 28:19, ir a todas las naciones y hacer discípulos, o ir a adoctrinarlos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es eso el nombre de Dios? En realidad se está invocando el nombre de Dios bajo esa fórmula al bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me gustaría que el día de mañana, si Dios quisiera y viviéramos a las 11 de la mañana, tiempo de Guadalajara, pudiéramos ahondar en ese tema con la ayuda de Dios, el nombre de Dios, Padre, Hijo o Espíritu Santo. ¿Sí? ¿O qué acaso son los nombres de Dios? Alguien dijo es que Padre se refiere a Jehová, Hijo se refiere a Jesús, Espíritu Santo se quedó titubeando cuál será. Bueno, por ahí un grupo religioso ya le puso nombre y le llaman la fuerza activa. Esto es muy importante porque en su nombre hay salvación, en su nombre hay perdón de pecados. Me gustaría que lo viéramos el día de mañana, si Dios quisiera y viviéramos. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios por esta palabra y orando también por aquellos, ¿verdad?, que aún están confundidos, para que su nombre llegue a ellos, esta revelación, ¿verdad?, pueda llegar a sus vidas, pueda sacarlos de todo error, de toda confusión, y puedan venir a confesar a Jesús en su propio idioma. Toda lengua, todo idioma confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bendito su nombre. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada, y que muchos puedan entender que tu nombre
en el cual hay salvación y perdón de pecados, y que no en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre maravilloso es Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo da claridad, da luz en las Escrituras, y para que no escuchen a fábulas o doctrinas de hombres que tuercen las Escrituras, que hablan mal de las cosas que ni ellos mismos entienden, que ni ellos mismos conocen, hablando mal del nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Ayúdale, Señor, para que te conozcan y se arrepientan de tales blasfemias y puedan venir a adorarte y a confesarte como su Señor, como el Rey de Reyes, como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por todos los hermanos, oyentes, amigos que escuchan esta transmisión que tú has permitido, Dios, que estemos transmitiendo a través de este medio. Yo te pido, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, y que otros muchos más se agreguen a seguir escuchando tu palabra, tu doctrina. Aquellos que no han entendido la invocación del nombre de Jesucristo, también que se revélales tu palabra, abre sus entendimientos, lo cual leyendo podrán entender, como tu siervo Pablo dijo a los hermanos de Éfeso, lo cual leyendo podáis entender cuál sea el misterio, cuál sea la inteligencia que Dios le dio en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Dios mío, en todos mis hermanos que están a la redondez de la tierra, en los diferentes lugares del mundo. Guarda a tu pueblo, Señor. Guárdalo de toda plaga, de toda infección, de toda enfermedad. Guarda a tus ungidos, Señor. Guarda a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.